Saludos y bienvenidos desde León, Guanajuato. Yo soy su servidor Nathan Cole y gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Líderes con Integridad, donde nosotros creemos que si el líder mejora, todos mejoramos. Yo quiero compartir una reflexión que estaba compartiendo con nuestro equipo hace unas semanas acerca de 3 tipos de liderazgo o 3 tipos de líderes. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, estamos hablando de personas quien tienen influencia o personas que han recibido un cierto reconocimiento para estar obrando o apoyando con su oficio en ciertos ambientes. Puede ser líder en una empresa como gerente, puede ser un manager de turno, puede ser papá, puede ser mamá que tiene influencia, que es un líder para sus hijos. Específicamente en mi contexto es donde hablamos también de liderazgo en la iglesia local, en el ambiente de líderes, pastores, líderes de célula, pastores asociados, coordinadores de ministerios, diáconos, etc., ¿no? Entonces, si estudiamos la palabra de Dios y donde usamos esta referencia, si tú leas en 1 Samuel 16, vas a ver, hay ciertos ejemplos que utiliza acerca de diferentes tipos de liderazgos. A lo largo de la Biblia, usando eso como base, como contexto, vemos que siempre hay un liderazgo que está establecido en las Escrituras. Tenemos en el Antiguo Testamento hay jueces, hay reyes, en el Nuevo Testamento hay pastores, hay ancianos, apóstoles, etc., ¿no? Y hoy día tenemos diferentes áreas donde las personas pueden considerarse como líderes. Pero yo quiero que vemos 3 tipos de liderazgo. Primero tenemos el ejemplo, yo los invito a que pueden leer, si tienes Biblia, 1 Samuel, capítulos 8 al 10, es donde primero vemos la historia del rey Saúl. Vamos a ver 3 ejemplos de 3 liderazgos, o más bien 3 reyes, por decirlo de esa forma, y cómo eso puede ser una influencia para los demás en diferentes aspectos. 2 de esos tipos de liderazgos son erróneos o no deseados, y uno es correcto y debe ser más anhelado. Y al estudiar la historia de Saúl aprendemos varias cosas fundamentales acerca de la historia de Israel, pero también la condición de su corazón. ¿Sí? Tomamos una nota aquí. Si estudiamos al fondo de la historia de lo que está pasando aquí, vemos que Dios le dio a su pueblo lo que ellos deseaban. Dios, su anhelo era ser el líder del pueblo de Israel, pero ellos llegaban a compararse con las demás naciones y ellos pidieron que Dios les daba un rey para que ellos puedan ser como los demás. Entonces, ellos no permitió que Dios pueda realizar su función en su vida, sino lo rechazó y quiso abrazar otro tipo de liderazgo. Y como nosotros, siendo humanos, nosotros deseamos comúnmente algo o alguien más, algo que es tangible, que podemos ver, que podemos tocar, que podemos hablar directamente con ellos, porque al fondo tal vez no siempre confiamos en lo que Dios desea para nosotros. Bueno, en fin, Saúl fue ungido por Dios y establecido como el rey. Pero algo que notamos si estudiamos el contexto de los capítulos que mencioné, 1 Samuel, 8, versículos 10 al 18. Y después si vemos 1 Samuel 9, 15 al 17, vemos que Saúl fue puesto por Dios, pero a la petición de la gente. Entonces podemos decir que Saúl fue puesto por la gente. En la pregunta común, y eso es en cualquier área, cualquier nivel de liderazgo, siempre tenemos que estar dando la reflexión a nosotros mismos, es cómo está su corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Pues Saúl empezó bien, animado, emocionado, empezó a caminar conforme a las cosas que Dios ha abierto la puerta con él. Y el profeta Samuel estaba guiándolo, apoyándolo con la palabra del Señor, etc. Pero después vemos que a largo plazo, si estudiamos el reinado de Saúl, verás que él tomó las bendiciones de Dios que era para el pueblo, lo recibió para sí mismo. Y eso es lo que vemos con un liderazgo que es puesto por la gente.
Un liderazgo que es puesto por las personas o votaba la gente, han puesto el pastor o el líder o exige que sirve o funcione de cierta forma, de cierta manera. Tristemente, esa área de liderazgo, las personas, esos líderes empiezan a creer que ellos tienen derechos o que ellos son el líder y pueden lograr y realizar lo que ellos desean hacer. ¿Por qué? Porque Dios bendice lo que ellos hacen, porque Dios lo ha dado ese lugar. Y la gente comúnmente va con la influencia de ese tipo de liderazgo porque ellos lo anhelaban y han puesto a esas personas en su lugar. Y llegamos a ese gran ejemplo. A lo mejor varios de ustedes conocen la historia que Dios a través de Samuel manda al rey Saúl destruir todos los pueblos para que avance el reino de Dios y para que van removiendo el pecado del territorio, para que los israelitas no puedan mezclarse con los dioses ajenos y con los pueblos ajenos, para que ellos puedan seguir fiel al Señor Jehová. Pero después vemos en versículo 24 del capítulo 10 que llega el profeta Samuel y escucha que hay ovejas, hay ciertas cosas que siguen vivo porque Saúl apartó cierta cantidad de esas ovejas para realizar una ofrenda y después apartó las cosas para sí mismo y para la gente. Y Samuel llega y lo reclama en el nombre de Dios porque dice, no has obedecido la palabra de Jehová. Por eso, ahora se va a cortar tu liderazgo porque no has hecho las cosas conforme al corazón de Dios. Lo que pasa con ese liderazgo o un líder que está puesto por las personas es que ellos se convierten en esclavos del pueblo, esclavos de la gente y sirven a la gente y no a sus autoridades y tampoco sirven a Dios. Empiezan bien, pero después van caminando conforme a las peticiones de la persona. Y es lo que estamos mirando hoy día, tristemente, en muchas áreas y específicamente en la iglesia cristiana, es que hay líderes que han sido puestos por la gente y ahora están dando a la gente lo que quieren escuchar. Entonces yo te animo para que estás dando reflexión de cómo es tu liderazgo. ¿Hago y cedo a las peticiones de las personas o busco y estoy buscando a Dios? Y para considerar también otro estilo de liderazgo, podemos estudiar 2 Samuel, capítulos 13 al 15. Nuevamente nos encontramos con la historia de otro rey, entre comillas, que no termina como Dios desea. ¿Sí? Aquí es lo que llamamos el rey Absalom, uno de los hijos del rey David. Él tenía una cierta herencia como hijo del rey, ¿sí? Pero él deseaba más esa herencia, ser rey antes de su tiempo y anhelaba más las cosas de su corazón o la posesión y tener cierta influencia que en lugar de someterse y caminar como hijo. Su meta en su corazón era ganar el poder y lo llevó a ganar el poder, la influencia de una manera incorrecta. Si estudiamos 2 Samuel 15, encontramos su plan de conspiración contra su padre. Y ahí, si leemos la historia que dice que se alineaban las personas a él, es lo que también los teólogos los llamamos el espíritu de Absalom. Esas personalidades, esas personas que llegan a decir, mira, el rey o el líder, el jefe, el pastor, no puede atenderte ahora porque son muy ocupados, pero aquí estoy yo para hacer lo que tú necesitas. Aquí estamos para cualquier cosa que tú anhelas. Pero comúnmente los Absalom no alinean a las personas hacia Dios, sino hacia sí mismo. Y comúnmente deja a las personas a un lado por causa de la influencia que ellos anhelan. Anhelan más la influencia, anhelan más el poder, anhelan más una posesión que realmente ministrar y apoyar o estar a cuidado de las personas. Y como era Absalom, dice la escritura que Absalom era una persona muy atractiva, ¿sí? No se vea como un malvado, digamos, ¿sí? Y son personas que tienen carisma.
Son carismáticos. Las personas, el pueblo está atraídos a ellos, como puedes ver en el capítulo 15, 1 al 6. Parece que tiene un gran interés por los demás, pero realmente no es así. Su interés es por su propio bien, no por el bien del pueblo, no por el bien de las otras personas. Desea poder, desea autoridad y quiere buscar esa influencia porque creen que cuando llegan a esta posición, pueden lograr y tener lo que ellos realmente anhelan. Comúnmente también esas personas no tienen una identidad sólida en Cristo, no tienen una identidad sólida consigo mismo. Por eso necesitan la validación de las personas para que puedan sentirse como bien, digamos, en el sentido de cómo están con los demás. Comúnmente también tienen un temor de los hombres, tienen temor de la opinión de las personas. Los líderes como Absalom son autonombrados comúnmente. Ellos llegan a decir, pues yo estoy aquí para servirles, no se preocupa por el líder, no se preocupa por el pastor, no se preocupa por el jefe, yo puedo atender los asuntos. Pueden empezar con buenas intenciones, pero a lo largo se va desviando del camino, lo cual que Dios tiene ellos. Ellos son líderes que alejan a las personas de Dios y de la iglesia y provocan división. Sabemos lo que significa la palabra división, dos visiones. Comúnmente no se parece como algo malvado, pero es algo sutil que está moviendo por bajo de las aguas y las personas no tienen la confianza de acercarse a Dios. La pregunta de nuevo es, ¿dónde está el corazón? Sí, vimos con el rey Saúl, él fue puesto por las personas. Las personas como líderes como Absalom son puestos por sí mismo o buscan la influencia de los demás. Y quiero decirles, en mi experiencia mirando personas que han sido influenciadas por ese espíritu, esa voz, esos anhelos, incluso amigos cercanos míos que llegaron a la destrucción, al divorcio, perdieron literalmente todo lo que anhelaban en su vida. Los Absalom no terminan bien. Sí, los mismos afanes, la misma hermosura, decirlo, de Absalom, lo llevó a su destrucción si estudiamos la palabra de Dios. Todos los que siguieron a Absalom también fueron apartados, incluso asesinados o esparcidos. Entonces, cuando hay alguien que se mueve bajo del espíritu de Absalom, siempre lleva a las personas lejos de Dios y no una solidez para estar con Cristo, con Dios. También como tercer ejemplo vemos el rey David. Puedes estudiar 1 Samuel 16 y también 2 Samuel 5, 1 al 5. El tercer tipo de liderazgo se refleja en la vida del rey David. Esos son líderes que son puestos por Dios, nombrados por Dios, reconocidos por Dios en el momento. Son fieles en lo poco, constantes en lo que les pide su papá, su jefe, su pastor, su líder, su autoridad. Tienes las características de hijos fieles. No buscan reconocimiento, solamente disfruten estar presente. ¿Sí? Tienen el favor de Dios, o sea, que es bendición, y también favor de las personas. Las personas reconocen que Dios está obrando en su vida. Hay una gran diferencia de ver el favor de Dios y favor de las personas que solamente ser carismático. Mi esposa lo ha dicho en sus clases de liderazgo. No te permites que tu don te lleve a un lugar donde tu carácter no te puede sostener. Comúnmente podemos llamar la atención. Ahora quiero hablar a los pastores o líderes, los jefes, que deseamos poner a alguien en un cierto puesto porque son carismáticos, son muy talentosos y ellos pueden desarrollar o crecen rápido. Y creemos que eso es la voluntad de Dios o que creemos que eso es de Dios y va a mejorar la empresa, va a mejorar la iglesia, va a mejorar el lugar donde esas personas están presentes. Pero comúnmente esas personas, porque crecen rápido, buscan algo por sí mismo. Me recuerdo hace años un amigo misionero que tenía más de 30 años en misiones me dijo, Natán, ten mucho cuidado con aquellos que crecen muy rápido en la fe o en la iglesia. Porque como crecen rápido, también se llama la atención sus dones, se llama la atención el carisma que tiene. Y esas personas, cuando se van o cuando crecen tan rápido, también comúnmente se van. Y yo he experimentado eso.
también por lo bueno y por lo malo. Hemos aprendido en nuestro liderazgo también de cómo caminar con las personas y buscar el corazón que es conforme a la voluntad de Dios. Esos líderes como David es un liderazgo deseable que debemos buscar, tiene corazón de Dios y el deseo de obedecer. Su anhelo es obedecer, hacer las cosas como Dios desea. Entonces, hoy aprendemos que hay 3 tipos de liderazgo. Hay líderes que están puestos por la gente, están puestos por causa de lo que anhelan las personas. Hay personas como Absalom que están puestos por su carisma, puestos por sus talentos, son muy atractivos y llaman la atención, pero su corazón no está alineado con la autoridad que Dios tiene, con los deseos que Dios tiene para sus vidas o la autoridad que Dios está estableciendo y lleva a las personas a la destrucción y a ellos mismos. Y también hay el liderazgo que deseamos, que es ser como el rey David, que tiene un corazón, aunque pecó, aunque se alejó por un tiempo de Dios, hizo las cosas no correctamente, pero siempre regresando a Dios, se humilló y buscando, y dice la Escritura que era un líder conforme al corazón de Dios. Entonces damos reflexión en eso, ver primero qué tipo de liderazgo estamos reflejando nosotros y también con qué tipos de líderes vamos reuniéndonos y qué tipo de liderazgo estamos anhelando añadir a nuestro liderazgo para seguir creciendo tanto en nuestra fe como iglesia, como empresa y sobre todo igual como familia. Espero que este tema te ayude. Estoy orando por cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga.